Buen día. El día de hoy mis compañeros y yo entrevistaremos a Joel Ortega Juárez, quien es sobreviviente de la masacre de Tlatelolco en 1968. Además, es un militante libertario independiente, profesor universitario y analista político. Yo platicando con mi papá recuerdo que me contaba que existió la marcha del aniversario de la Revolución Cubana. Fue donde existió una represión hacia estudiantes, que es como lo que empieza a dar inicio al movimiento, ¿no? En el 68. ¿Cuál es el suceso que inicia este movimiento, no? Que fue bastante importante. El día que ocurrió la represión y la batalla entre estudiantes y policías fue el 26 de julio, porque ese día se celebraba una marcha de apoyo o de recuerdo a la Revolución Cubana. Pero en realidad, este movimiento fue un movimiento mundial. El movimiento estaba en contra del capitalismo, porque había democracia, elecciones, libertades políticas. En México era un país sometido a la que llamó Vargas Llosa dictadura perfecta. No había libertades, no había derechos. Entonces se convirtió también en un movimiento por las libertades políticas, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia durante el movimiento? Bueno, yo era estudiante de economía y pues la experiencia que tuve fue la de cientos de meses. Yo era un activista o brigadista del movimiento y pues hacía lo que hacían todos. Hacíamos guardia en las escuelas, en las guardias sobre todo la guardia nocturna se platicaba, se cantaba, se discutía. Fuimos a muchos lugares, a sindicatos, a fábricas, a mercados, a los camiones, a todas partes para divulgar lo que quería el movimiento y ganando la simpatía de la gente. Y bueno, pues la experiencia muy triste y dramática de la masacre del 2 de octubre. ¿Cuánto tiempo duró el movimiento? Pues hay distintas maneras de... Hay quienes lo fechan, la corriente mayoritaria, la de Elena Poniatowska, la de varios dirigentes del CNH, es que empezó el 23 de julio con un pleito de dos pandillas en la Ciudadela, en unos estudiantes de una escuela privada que se me olvidó ahorita el nombre, y los de la vocacional, y que terminó el 2 de octubre por la represión. Yo creo que ya dije antes que es arbitrario esto de cuándo empieza el movimiento y cuándo no. Pero aún suponiendo que hubiera un punto de inicio, para mí es el 26 de julio. Porque pleitos de estudiantes y de bandas o pandillas había todos los días, sigue habiendo. Eso no es lo singular. Lo singular es que era una marcha favorable a la Revolución Cubana. Por lo tanto, una marcha que tenía una cierta ideología, una cierta ilusión romántica de la Revolución Cubana. Pues para mí empezó el 26 de julio. Y terminó, esto es muy importante, el 13 de diciembre de ese año.
¿Por qué? Porque ese día intentamos salir de la UNAM rumbo al Zócalo, exigiendo la libertad de los presos, etcétera, etcétera, condenando la masacre del 2 de octubre, y nos cercó el ejército aquí en Ciudad Universitaria, ahí por Avenida Universidad, donde trabajó tu papá una época en personal. En la puerta donde está la gasolinera, ahí estaba el ejército, e impidió que saliéramos. Fue la última movilización que hicimos en el 68. Entonces, para mí, es del 26 de julio al 13 de diciembre de 1968. Pero para la inmensa mayoría, digamos, hay como unos 300 libros sobre el 68, más o menos. De esos 300, yo creo que nada más mi libro es el único que dice que empezó el 26 y que terminó el 13 de diciembre. Soy totalmente minoritario, digamos. Pero no siempre tener la historia, no dice el 13 de diciembre fue el último día que intentamos salir de Ciudad Universitaria. Y tiene mucha importancia porque ya había ocurrido la masacre de Tlatelolco. Ya no era tan sencillo salir a la calle. Era, a pesar de la masacre, mantener la dignidad, la lucha, en fin. Yo solamente para concluir quería preguntarle si les podría contar alguna experiencia que le marcó mucho durante ese movimiento, durante su participación en el movimiento, más que nada. Sí. Bueno, me marcó por supuesto lo que a todos la masacre del 2 de octubre, pero más que la masacre, yo quiero hablar de lo positivo. Me marcó que éramos dueños de la calle. Les voy a contar una historia, una anécdota real. Un día estábamos en la Escuela de Economía en una asamblea y estaba la discusión dando vueltas sobre cualquier punto que fuera. Y llegó un cuate que le apodaban el Charlie, un muchacho muy alto. Y se paró en la puerta del auditorio y dijo: a ver, los que ya estén hartos de esta pinche grilla, vénganse conmigo, vamos a brigadear. Las brigadas fueron el corazón del movimiento. O sea, salimos ya, algunos con este cuate, habíamos tomado el camión de la escuela. Fuimos primero a una gasolinera a cargar gasolina y nos sorprendió que los gasolineros, los chambeadores, cuando dije, ¿cuánto es? Dijeron: nada, esto es para el movimiento. Dije: cabrón, esto está. De ahí nos fuimos a Coyoacán, a una fábrica de papel que ya cerró, que está junto a la Plaza de la Conchita, a pedir papel. Y nuestra sorpresa es que el dueño de la fábrica nos recibió y nos dio rodillos de papel gigantescos para poderlos usar. Aquí aprovecho para decirles que durante ese periodo el rector de la UNAM, que era el ingeniero Javier Barrosiega, nos apoyó, no solo porque decretó el minuto de silencio el 1 de agosto, hizo la bandera a media asta e hizo una marcha, sino porque nos dejaba imprimir lo que quisiéramos en la imprenta de la UNAM, que estaba donde hoy está la librería de la Puerta, sobre la Avenida Universidad. El sentimiento de que nos habíamos
adueñado de la ciudad y que teníamos mucho apoyo de la gente. Y la parte trágica, la matanza de Tlatelolco, de la que yo salí por pura suerte, ¿no? Yo estaba abajo del edificio Chihuahua con otros compañeros de la escuela. Cuando empezó la balacera, un cuate me agarró del brazo y me dijo: cadenas, es provocación. Pero yo me zafé y me pude escapar, pero a otro compañero le dieron un balazo en la cabeza, se llamaba Salvoch, de un rozón. En Cedar se dice que solo pasó. Pero claro, el momento fue muy dramático. Imagínense un cuate bañado en sangre y ¿qué hacemos? Y subiéndolo a la Cruz Roja, en fin. Pero era un escenario terrible de gente tirada, muerta, o siempre. Pues era muy difícil saber qué pasaba. Pero esto fue lo que más me impactó, Dan. El sentimiento de que nos habíamos adueñado de la ciudad y que teníamos mucho apoyo de la gente. Muchas gracias por su tiempo y colaboración. Agradecemos su apoyo respecto a este tema de gran interés social.